Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, fin de semana prácticamente, viernes 5 de diciembre. Les comento lo siguiente, la clase estuvo programada para las 10 de la mañana, hasta el momento no contamos con audiencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle, perdonen ustedes, pero me queda dar gripa, creo, en los próximos 5 minutitos. Démosle 5 minutos para que se conecten los compañeros en caso de que se conecten. Independientemente de si se conectan o no se conectan, vamos a dar inicio a la clase en los próximos 5 minutos. Es decir, son las 10:03 de la mañana. Esperemos los 5 minutitos, hasta eso les comparto pantalla. Buenos días, profe. Buen día, Palma. Le comento que estamos esperando unos minutitos hasta que se conecte el resto de compañeros, ¿sí? Ya listo.
Bueno, Ávila, le comento que hicimos tiempo, pero no se conectaron el resto de compañeras. Entonces vamos a dar inicio al último repaso del cuestionario, ya que el examen lo rinden mañana. ¿Sí se acuerda del examen que le mencionaba Palma? El que rinden el primer sábado de cada mes. Sí, sí, me acuerdo. Listo, Palma. ¿En qué pregunta nos quedamos la clase anterior? A ver, vamos a recordar. ¿Qué número? A ver, yo sí la Creo vi que en es esa la clase. 15 que hiciste. En la... En la 15, por ahí así, ya íbamos por la 16. Ok, excelente. Entonces sí estuvo prestando atención. ¿Qué nos dice la pregunta 16? Lea y responda. ¿Cuál ideograma representa ideas a través de símbolos y no letras? Opción A, alfabeto latino. Opción B, signos cuneiformes. Opción G, perdón, C, jeroglíficos egipcios. Opción D, ideogramas chinos. Sabemos que la respuesta es ideogramas chinos porque ya está seleccionado, ¿no? Pero ¿por qué la respuesta correcta no es la C, los jeroglíficos egipcios? Porque los jeroglíficos eran como una escritura compleja y que combinaba símbolos fonéticos. Ok, ¿qué más? Pues se determinaba también, representaba ideas o sonidos. Recordemos lo siguiente. El alfabeto latino es una representación de sonidos, no de ideas, y lo que son los signos cuneiformes, aunque sí, son muy antiguos, representaban sílabas y palabras con ideas no muy específicas o puntuales. Los jeroglíficos egipcios eran la combinación de símbolos fonéticos y los símbolos descriptivos, pero no son los ideogramas puros como tal. Los ideogramas chinos son la representación de ideas, la representación de ideas o conceptos mediante símbolos gráficos, no mediante letras que correspondan a sonidos. Cada signo o carácter puede expresar una idea completa, sí, puede expresar un objetivo, un objeto, una acción o una noción abstracta. Entonces, la respuesta correcta es la de como vemos en pantalla. Por favor, díganos la pregunta 17. Los signos cuneiformes se originaron en opción A, Roma. Opción B, China. Opción C, Mesopotamia. Opción D, Grecia. La respuesta, ¿por qué no fue en Roma? ¿Por qué no fue en Roma? Palma. ¿Por qué no se originó en Roma? Porque en Roma más se concentraron en lo que es la batalla Ya. y primero, primero fue Mesopotamia y de ahí fue expandiéndose a Roma. Ok, recordemos que los signos cuneiformes fueron creados por los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas que habitó lo que es Mesopotamia. Ustedes, no sé si ustedes han visto, pero ¿cuál es el libro más antiguo de la historia? ¿Quién se sabe esa pregunta? Maldonado, creo que lo vi por aquí, La Biblia, la Biblia. Gracias, Palma. La Biblia es el libro más antiguo, independientemente de si crean o no crean en lo que está escrito allí. Se considera, basado en hechos, que es el libro más antiguo, hablando de evidencia de que es la antigüedad. Eh, Basado en eso, también allí hay fragmentos en donde mencionan a los sumerios como pioneros en la escritura. ¿Sí se acuerda en qué época? ¿Quién se acuerda en qué época fue? La antigua Mesopotamia, ¿dónde estaría ubicada en la antigüedad, no? Eso es historia. Mesopotamia, ¿dónde es? Actualmente, entonces, ¿dónde es actualmente?
Ideas. En el Oriente Medio. Oriente Medio, y sí, en el Oriente Medio queda ubicado. Pero más conocido como qué, ¿cuál es el nombre más conocido que tiene Mesopotamia? Hay hasta una historia griega por allí, media rara. Eh, Ustedes han escuchado hablar de Tigris y Éufrates. Y en mi infancia, no sé si ustedes se acuerdan, pero había unos dibujitos donde había un personaje que se llamaba Hércules, y el otro se llamaba Zeus. ¿Se han visto? ¿No han visto? Aún sale en la televisión abierta. Les recomiendo que la vean porque sí le enseña cierta parte de la historia antigua y es una forma más divertida de verla porque es en caricatura, ¿no? Los signos de cuneiforme fueron creados, como le digo, por los sumerios, la civilización más antigua que habitó Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, que es el actual Irak. Se caracterizó esto, más que todo lo que es el cuneiforme, alrededor del año 3500 antes de Cristo, y sí, se escribían en tablitas de arcilla fresca. Se utilizaban una cuña o un estilete para marcar símbolos con formas de cuñitas. Y de allí pues sale el nombre de cuneiformes. La opción, la A, que es la romana, de Roma, recordemos que en Roma su escultura era el alfabeto latino. En China, allí se desarrolló lo que es los ideogramas chinos, entonces tampoco. Y en Grecia, su escritura fue un alfabeto griego que es muy diferente a lo que es el cuneiforme, ¿no? Vamos con la siguiente. A ver, compartir. Aquí. Listo. La siguiente pregunta. Los jeroglíficos egipcios fueron usados principalmente para, opción A, escribir historias religiosas y registros funerarios, opción B, contar cuentos infantiles, opción C, crear poesía lírica, opción D, registrar fórmulas matemáticas modernas. La respuesta correcta a esta interrogante, ¿cuál es, Maldonado? Como mi, Repito, los jeroglíficos egipcios fueron usados principalmente para, opción A, escribir historias religiosas y registros funerarios, opción B, contar cuentos infantiles, opción C, crear poesía lírica, opción D, registrar fórmulas matemáticas. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? ¿Tenemos ideas? ¿Lo escuchamos, Maldonado? Los jeroglíficos egipcios fueron usados principalmente para, opción A, escribir historias religiosas y registros funerarios. Opción B, contar cuentos infantiles. Opción C, crear poesía lírica. Opción D, registrar fórmulas matemáticas modernas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Por qué es mm, esa? la AMIS, ¿Ya? ¿Y por qué? porque ellos eran, porque era un sistema, o sea, eran un grupo de personas para realizar los eventos religiosos y todo eso. Recordemos que los jeroglíficos egipcios eran un sistema de escritura sagrada. No cualquiera lo podía usar y tampoco cualquiera lo sabía. No estaba tampoco a la disposición de que, eh, hablamos que era el tiempo de la esclavitud, ¿no? No había libertad como tal. Eh,
solo las personas que estaban relacionadas con el faraón tenían ese privilegio y no cualquiera, tenía que tener una aprobación del faraón para poder tener acceso a ese tipo de educación. Era una educación específica que solo la aprendían. ¿Quiénes eran los únicos que aprendían este tipo de información? Eh, Palma. ¿Me repite la pregunta? Los únicos que podían acceder a a aprender a escribir como tal, ¿quiénes eran? ¿Quiénes tenían ese privilegio? Buen día, Galarza. Buenos días. ¿Quiénes eran los que podían? O sea, sí, sabemos que, eh, Los por los sacerdotes. exacto, los sacerdotes, y tenían que tener una aprobación por el faraón. Es decir, que si Palma y yo, que no teníamos, por ejemplo, ningún fin con ninguna de la religión de ellos, no puede que seamos las hijas del primer ministro de Economía, pero si no estábamos vinculadas a la religión y no teníamos el permiso del faraón, no podíamos aprender a leer o a escribir. Es un dato. Y el otro dato, pues, sería que nosotros seríamos mujeres, que complica la situación del privilegio, pues, ¿no? Estamos hablando de que en aquella época difícil conseguir el permiso, más difícil por el género, porque se consideraba a la mujer pues como una, un objeto de intercambio, digamos, de forma no tan fea. En ese caso se utilizaban para las inscripciones de tumbas, los textos religiosos, para los papiros funerarios, allí como el libro de los muertos. ¿Se han escuchado que encontraron hace mucho tiempo un libro en Egipto donde estaban pues anotados los nombres pues, de los falleciditos? En los monumentos, en los templos, en los registros relacionados con los dioses y la vida después de la muerte. Recuerden que en esa época sí tenían sus dioses, pero ¿quién era el dios representado en la tierra para ellos? Maldonado. Faraón. Alma, excelente. El faraón. El faraón era una representación para la religión de ellos, de que tenían al Dios ahí en la tierra y por eso era intocable. La respuesta incorrecta, tenemos la opción, los cuentos infantiles, pues no existía este tipo de historias para aquella época. No había cuentos infantiles, no había historias como actualmente que salen en la televisión, solo personajes, para público, opción A, acto para todo público. Opción B, con supervisión de adultos, se han visto. Opción C, para mayores de 18 años, que quitan contenido subliminal, digamos. En esa época no era así, era la historia tal como está y no había un cuento infantil o un programa, una historia para un niño como tal. La poesía lírica es parte del género literario posterior, no es del género de la época de Egipcio. Y las fórmulas matemáticas modernas pues no tiene relación con lo que es su función original. Los jeroglíficos eran principalmente eh, un patrimonio sagrado y ceremonioso para ellos, por lo que les representaba bastante, ¿cómo se diría en eso? ¿Cómo lo describiría Palma? Privilegios. Sí, aunque también se podría decir que como mayor orden. Exacto. Y beneficios, porque aunque eran, digamos que sacerdotes, creo que le dirían a ellos, eh, no es que trabajaban de gratis, ganaban buena platita, porque era parte de todo el proceso, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta.
La 19, lea y seleccione. El alfabeto latino perteneció a, opción A, representar ideas abstractas mediante dibujos, opción B, eliminar la escritura fonética, opción C, representar sonidos mediante letras, opción D, utilizar solo símbolos geométricos. La respuesta correcta a esta interrogante, Palma, Galarza, ¿cuál es? Galarza. Dis- Sí, profe, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? El alfabeto latino permitió, opción A, representar ideas abstractas mediante dibujos. Opción B, eliminar la escritura fonética. Opción C, representar sonidos mediante letras. Opción D, utilizar solo símbolos geométricos. La respuesta correcta es La C. la C. ¿Y por qué es la C? Y no es la A. Mm, ¿Cuál era la, profe? La opción A es representar ideas abstractas mediante dibujos. Porque, porque eso nos representa las vocales que es lo significativo de esos. Y eso no puede significarse con dibujos. Sí, sí, tiene cierto sentido si recordemos que el alfabeto latino es un sistema de escritura fonético, lo que significa que cada letra representa un sonido del lenguaje. Gracias a este beneficio que pues facilita para, más que todo en el español nos lo facilita, porque si nos podemos aprender chino, mandarín, no quiere decir que sea imposible, pero personalmente yo lo encuentro un poquito difícil porque son ¿cuántos abecedarios tienen allí? Tres, cuatro. Y la malla de letras y las conjugaciones es mucho más complicado que el abecedario en español, el alfabeto latino, que solo estamos hablando de 23, 24 letras que las podemos conjugar y suenan. Se ve y es fonético. La combinación puede fomentar los distintos sonidos. En eso, la respuesta, la A, no corresponde, porque mediante ideas de dibujos, eso corresponde a lo que es un sistema de escritura como los ideogramas, y la opción B, pues no elimina la escritura fonética. Al contrario, el alfabeto latino es un sistema de escritura fonético. Y la opción D no usa símbolos geométricos, usa letras. El alfabeto latino se destaca más que todo por permitir que los sonidos del habla se escriban con letras, lo cual nos facilita la escritura, la lectura eh, en, en numerosos idiomas. Español, inglés está bastante parecido, francés. Ahora, si nos vamos para el otro lado del mundo, por allá, por Asia, ahí sí ya la cosa es distinta, pero quedémonos de este lado nomás. Siguiente pregunta. Observa y responda. ¿Qué es una paráfrasis? Esto ya estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Copiar textualmente un texto. Opción B, repetir el texto sin citar. Opción C, explicar con palabras propias el contenido. Opción D, cambiar el tema original. Maldonado, la respuesta correcta es, repito, ¿qué es una paráfrasis? Opción A, copiar textualmente un texto. Opción B, repetir el texto sin citar. Opción C, explicar con palabras propias el contenido. Opción D, cambiar el tema original. La respuesta correcta vendría El- a ser, Explicar con palabras propias del contenido. O sea, ok, ¿por qué? ¿Qué nos dice la teoría? porque una perifrasis se trata de, de reinterpretar un texto usando las propias palabras de él. Sí, exacto. En pocas palabras es lo que dice Maldonado. Una paráfrasis es reescribir la información que acabamos de leer en nuestros propios términos para darle puede que le dé un significado distinto o puede que le dé personificación al texto.
pero cambiando la forma en que está expresado también puede suceder. La opción A no es la correcta porque copiar textualmente, eso es una cita textual, no una paráfrasis. La paráfrasis es cambiar lo que hemos leído en nuestras palabras, así, resumido. La opción B, que es repetir sin citar, eso se llama plagio, que está prohibido aquí en el Ecuador, ya existe lo que es una ley en la que se prohíbe el plagio, tomar información de otras personas y hacerlo pasar por uno como autor. Eso es imposible. Muchas personas cuando ya están en la época en el caso de que terminan el colegio, ya tienen que presentar su monografía o su tesis, ¿no? Y algunos las copian. Lamentablemente, en esos casos, eh, como se detecta que es plagio, no pueden terminar el proceso porque la ley indica que se prohíbe el plagio. Entonces, tengan al tanto esa información de que no copien por datos de otra persona o investigaciones o algún criterio. Sí lo pueden hacer, no quiero decir que no, sí lo pueden hacer, pero es importante que hagan lo que yo les enseñé, citar en la parte inferior de lo que ustedes van a parafrasear, poner el nombre del autor, el editorial, si es un libro, o el link de la página web, el año, fecha, etcétera, ¿no? Sí lo pueden hacer, pero si pueden coger el contenido, por ejemplo, Palma nos escribe un ensayo y lo publican en los periódicos, ¿no? Eso también posteriormente llega al internet. Y Maldonado también le pareció interesante el ensayo de Palma. Maldonado puede tomar ese ensayo, no quiere decir que no, puede tomar esa información, pero lo que debe de hacer es parafrasearla y hacer la referencia en la parte inferior, citarlo. Esto pertenece a fulanito de tal, la editorial tal y publicado en tal. Así es la forma correcta, es súper importante que entiendan eso. Cambiar el tema original no es la opción correcta porque en paráfrasis no se cambia el tema, solo se cambia la manera de expresarlo. Y eso sí puede dar a otra interpretación, claro, pero no se puede cambiar el tema general. Por eso la paráfrasis siempre conserva la idea principal, pero usando un lenguaje diferente y propio. Vamos con la siguiente pregunta. Uy, caramba, se nos fue el tiempo. Eh, nos dice, selecciona la opción que mejor representa un texto expositivo. Opción A, un cuento sobre la amistad. Opción B, un poema sobre el amor. Opción C, un artículo que explica el ciclo del agua. Opción D, una obra de teatro. La respuesta correcta a esta interrogante, Palma. Un artículo que explica sobre el ¿Ok? La C. Pero ¿por qué la A no es la respuesta correcta? porque un texto positivo presenta información de manera objetiva y esta de aquí está tratando sobre la amistad. O sea, está como que describiendo sobre lo que va a tratar. Ok, recordemos como nos dice Palma, un texto expositivo tiene su objetivo, que es informar, explicar o dar a conocer un tema de manera muy clara y objetiva, sin opiniones personales. No busca entretener ni convencer, sino solo transmitir información que sea eh, real, clara y objetiva. Por ende, en la opción A, que es un cuento sobre la amistad, esto es un tipo de narración. Esto es un texto narrativo porque cuenta una historia, cuenta cómo fue, dónde fue, cuándo fue, él describe un personaje. La opción B, que es un poema sobre el amor. Más que todo esto nos pertenece al género lírico que expresa emociones. Y la opción D no es la correcta porque una obra de teatro es dramático, presenta diálogos, actuaciones, movimientos, y eso no corresponde a lo que es un texto expositivo. Por eso la opción correcta vendría a ser la C, que explica un proceso científico de manera informativa, lo cual es exactamente la finalidad de un texto expositivo. Entonces, si alcanzan a ver que se nos acaba el tiempo,
Para la clase del día de hoy tenemos lo que son 3 ejercicios para la tarea en clase y 3 ejercicios para la tarea en casa. Solo van a seleccionar la respuesta correcta y recuerden repasar el cuestionario. El cuestionario está resuelto en la plataforma educativa y lo hemos repasado en el transcurso de esta semana y lo hemos visto a detalle. Les invito a que lo sigan repasando las veces que sean necesarias para que puedan tener la mejor calificación posible. Y con eso finalizamos la clase del día de hoy porque se nos acaba el tiempo. ¿Tenemos alguna duda? Maldonado, Palma, No, ¿no? No, Es decir, que vamos a conseguir la mejor nota posible, ¿sí o no? sí, 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 eso es positivo. Palma, ¿a qué puntaje usted se calcula la nota de su examen? ¿Cuánto se está proyectando? un 9, 10. Excelente, un 9-10. Vamos por la nota completa, por el 10. El 10 es de nosotras. Y usted, Maldonado, dígame que sí lo va a rendir. 10. 10, excelente, Maldonado. Recomendaciones, si tienen tareas pendientes, por favor, preséntenlas. Maldonado, sigo esperando sus tareas, Maldonado, vea que yo le estoy diciendo. Y no importa, mis niños, no importa si la tarea es atrasada, no hay problema. Es mejor tener el 8 que no tener la nota. ¿Sí me doy a entender? Sí, Excelente. Y si ya tienen todo el día, porque yo he visto las tareas de Palma y ella sí ha estado presentando, también Galarza. Si ya tienen todo el día, no se preocupen, dedíquense a repasar el cuestionario. Que en el momento que rinden el examen, después uno le da el soponcio, le da calor, le da frío, y de la emoción termina una no acierta o dos no acierta. Así que prepárense mentalmente, repasen, que yo sé que ustedes van a poder porque las respuestas las hemos practicado dentro de clase, hemos resuelto las preguntas en descarte que vamos razonando. ¿Por qué no es la correcta? Entonces vamos por ese 10. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Gracias, Maldonado, por conectarse. Gracias, Palma. Gracias, Galarza. Maldonado, espero verlo en la siguiente clase, que usted ya se me ha hecho cliente, estudiante no frecuente. Regresemos a ser estudiante frecuente. Todas las clases, me encantaría verlo. Con eso finalizamos el día de hoy. Chao, chao, mis niños, que tengan buen día. Chao, profe, chao, cuídese. Chao, chao.